Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento en el que estén viendo este video. Hoy vamos a analizar un circuito de corriente directa, así que vamos a empezar. Bueno, aquí tenemos el ejercicio, se nos plantea el siguiente circuito, que como podemos ver es un circuito mixto, el cual contiene los siguientes valores. Y se nos pide lo que es calcular el voltaje en el capacitor y la corriente en el inductor. Para esto hay que hacer una aclaración antes de comenzar a resolver este ejercicio. Cuando se analiza un circuito en corriente directa, debemos considerar al inductor como un cortocircuito y al capacitor como un circuito abierto, ya que este es su comportamiento natural cuando son sometidos a este tipo de corrientes. Por lo cual, la solución de esto no sería en base a las fórmulas que ya conocemos, sería en base a lo que son constantes, ya que al momento de realizar los cálculos de del voltaje del capacitor y de la corriente del inductor, utilizando sus fórmulas, dan como resultados que el voltaje del capacitor que es una constante y que la corriente del inductor es una constante. Entonces, con estos conocimientos, con esto ya sabido, podemos comenzar a resolver este circuito. Bueno, normalmente este circuito se resuelven por medio de las leyes de Kirchhoff, leyes de voltaje, leyes de corriente. Esas son las más utilizadas. Claro que dependiendo de del arreglo del circuito, se puede hacer mucho más fácil, pero eso ya depende de qué circuito se esté resolviendo. Por ejemplo, vamos a ver que al menos una propuesta de un servidor se resolvería directamente con leyes de Kirchhoff. Así que vamos a empezar con la solución. Bueno, aquí tenemos lo que es el circuito ya representado como un circuito de corriente directa con los comportamientos que debe tener en corriente directa. Y como podemos ver, en lugar de estar un capacitor, en lugar de estar un inductor, está un cortocircuito. Y en lugar de estar un capacitor, está un circuito abierto. Aquí podemos ver que, bueno, como vamos a utilizar leyes de Kirchhoff, vamos a separar esto en arreglos de tipo serie y vamos a utilizar las mallas y los nodos para resolver este circuito. Aquí ya está planteado el diseño de circuito utilizando lo que son las mallas y los nodos. Y hay que tener muy en cuenta lo que van a ser las variables o qué es lo que necesitamos recuperar, que necesitamos conocer para poder resolver el ejercicio. Entonces, pues ya teniendo esto, podemos deducir que en el elemento número 2, como podemos ver aquí, en el elemento número 2 está la variable que queremos descubrir. Y entonces, ¿cuál es el nodo? O bueno, y como es una corriente, vamos a utilizar lo que es el nodo. Entonces, para el nodo 1, esta es la única que influye. Entonces, vamos a poner que I2 es igual a 0. Y por acá está lo que es la otra variable que necesitamos. Entonces vamos a utilizar lo que es la malla 3. Y aquí está la ecuación de la malla 3. Ya cuando tenemos lo que son las ecuaciones, sustituimos lo que es los valores de cada una de las variables para formar lo que son ya las ecuaciones generales. Entonces tenemos que I2 es igual a IL menos la corriente que está circulando, corriente de la fuente. Tenemos que B4 es igual a la constante, es igual al voltaje del capacitor más el voltaje de la resistencia, y B3 es el voltaje de la resistencia. Ya utilizando lo que son las leyes, podemos deducir lo siguiente. Para la malla 3 el voltaje va a ser la suma de las dos variables. Entonces, como podemos ver, esto está en positivo y esto es negativo. Y como son iguales, se anulan, por lo cual el voltaje terminaría dando
valor de 0. Y el nodo, y para descubrir la corriente, utilizamos lo mismo, pero esta vez utilizando los nodos.